Próspero de Bofarull y Mascaró, barcelonés y director del Archivo de la Corona de Aragón, decidió, hacia 1847, tachar y reescribir el llibre del repartiment del Regne de Valencia de la Edad Media con el objetivo de engrandecer y magnificar el papel que tuvieron los catalanes en la conquista del Reino de Valencia de 1238. Las primeras piedras del nacionalismo se edificaron sobre una invención, la de Próspero de Bofarull y Mascaró, barcelonés y director del Archivo de la Corona de Aragón, que decidió, hacia 1847, tachar y reescribir el llibre del repartiment del Regne de Valencia de la Edad Media con el objetivo de engrandecer y magnificar el papel que tuvieron los catalanes en la conquista del Reino de Valencia de 1238. Próspero suprimió del histórico volumen apellidos aragoneses, navarros y castellanos para darle más importancia numérica a los catalanes. La burda manipulación, obra para más INRI del hombre encargado de garantizar la integridad del archivo, era solo el comienzo de una cadena de falsificaciones que pronto alimentaría la semilla del nacionalismo y construiría un relato distorsionado de la historia de Cataluña, ficción que han llegado hasta nuestros días. A las adulteraciones de Próspero de Bofarull se uniría la conveniente desaparición del testamento de Jaime I, legajo 758, según la antigua numeración, que establecía los límites de los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y del condado de Barcelona. ¿Y qué decir del llibre dels Fets Hechos d'Armes de Cataluña, falsamente considerado una joya de la literatura catalana medieval? Su autor, Joan Gaspar Roig i Jalpi, 1624-1691, ejecutó un engaño extraordinario al asegurar que la obra, en realidad escrita por él en el siglo XVII, era una copia de un incunable de 1420 firmado por Bernard Boadas. El apócrifo ha sido usado como fuente para narrar la historia de la patria catalana durante siglos, hasta que en 1948 el medievalista y lingüista Miquel Coll i Alentorn descubrió el timo. La manipulación del independentismo. Estas y otras manipulaciones ponen en evidencia cómo el independentismo catalán ha torcido la historia a su antojo, y que desde Cataluña pasen de largo sobre los retoques que el admirado archivero Próspero de Bofarull, un enorme retrato suyo decora la sede del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, hizo en las páginas del llibre del repartiment. Fue el filólogo e historiador Antonio Ubieto quien denunció en los años 80 que Próspero de Bofarull había modificado el llibre en el que se registraban las donaciones de casas o terrenos hechas por Jaime I a los que participaron en la conquista de Valencia, descartando asientos que se referían a repobladores aragoneses, navarros y castellanos. El descubrimiento, que ha pasado prácticamente desapercibido pese a su trascendencia, le supuso a Antonio Ubieto el enfrentamiento con compañeros catalanistas y ser objeto de amenazas. No en vano venía a derribar parte del mito catalán y a cuestionar la labor de quien es recordado como el erudito que reorganizó y puso en valor el archivo tras años de abandono. Próspero de Bofarull inició una saga familiar de renombrado prestigio en Cataluña. Su hijo Manuel Bofarull i de Sartorio, 1816-1892, notable historiador, heredaría su cargo de archivero entre 1850 y 1892. Otro ilustre Bofarull es su sobrino Antonio Bofarull i Broca, 1821-1892, historiador, poeta, dramaturgo y autor de Confederación Catalano-Aragonesa, 1872, obra que también apuntalaría la senda nacionalista al conferirle al Condado de Barcelona el mismo estatuto que al Reino de Aragón. Así, a la manipulación documental de Próspero, explica José Luis Corral Lafuente, profesor y miembro del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, se añadió la tergiversación de conceptos. Porque este calificativo de confederación que lanzaba Antonio Bofarull derivaría pronto en otros de mayor calado, como el de corona catalano-aragonesa, término que se justificó por la unión, en 1150, del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, con Petronila, la heredera del rey de Aragón Ramiro II el Monje.
Se trataba de una unión matrimonial y dinástica, pero nunca política, como asevera José Luis Corral Lafuente, autor de Historia Contada de Aragón, 2010. El Condado de Barcelona era un estado soberano en el siglo X, con usos y leyes propias, pero nunca un reino. Pese a ello, la ilusión del reino catalán aún sigue vigente en la web de la Generalitat, que sobre el matrimonio de Berenguer IV y Petronila dice: la unión, aplaudida por los nobles aragoneses, permitió que cada uno de los dos reinos conservara su personalidad política, sus leyes y costumbres. Del archivero del siglo XIX al nacionalismo del exi, la extensión de una mentira histórica. Los registros manipulados por Próspero de Bofarull, 1777-1859, en el Llibre del Repartiment, no solo tenían por objeto maquillar que los catalanes fueron minoría en la conquista y repoblación del Reino de Valencia por detrás de aragoneses y navarros. Pretendían además cimentar la preeminencia de la lengua catalana sobre el valenciano, dando fuelle a que ésta habría surgido como influencia del catalán, tal y como explica a Crónica la filóloga María Teresa Puerto, alumna de Ubieto y autora de Cronología Histórica de la Lengua Valenciana, 2007. El siguiente paso del archivero Bofarull fue reproducir los documentos ya sin tachaduras, con sus falsas anotaciones en lugar de las originales, en la obra Colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón, más conocida como Codoin, editada entre 1847 y 1852, y un manual que han usado como referencia a muchos historiadores. Todas estas manipulaciones del siglo XIX hay que enmarcarlas en el contexto del momento. Surgieron al calor de la Renaixença, movimiento de la recuperación de la lengua catalana, del que la familia Bofarull, sobre todo Antonio Bofarull i Broca, fue protagonista indiscutible. Los renaxentistas, buscando una grandeza y una identidad nacional, impulsaron leyendas y mitos de la Edad Media como germen del catalanismo. Un ejercicio de historia presentista, como lo cataloga José Luis Corral Lafuente, consistente en proyectar los deseos del presente en el pasado. Entre las piezas de antaño que se recuperaron está el antes citado Llibre dels Fets d'Armes de Cataluña, una obra que narra la historia de Cataluña desde los tiempos más primitivos hasta el reinado de Alfonso V el Magnánimo, 1396-1458, y que se había datado en 1420. Así se creyó hasta que en 1949 los medievalistas Miquel Coll i Alentorn y Martí de Riquer desvelaron en examen lingüístico del Llibre dels Fets d'Armes de Cataluña que el verdadero autor era Joan Gaspar Roy i Jalpi, 1624-1691, y que estaba escrito en el siglo XVII. El falsificador había tratado de emular el lenguaje del siglo XV, pero no lo había logrado del todo. Es una verdadera pena que la desaparición del primer testamento de Jaime I, de 1241. Su importancia reside en que era el único, hubo tres más en 1243, 1248 y 1262, en el que se establecían los límites de cada reino resultante de las conquistas del rey aragonés, los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y el Condado de Barcelona. Se tiene constancia de parte de su contenido porque el historiador Jerónimo Zurita cita su contenido en Anales de la Corona de Aragón, 1562-1580. No está claro cuándo pudo perderse o sustraerse, pero sí que en él no constaba ninguna intención por parte de Jaime I de otorgar a Cataluña otra consideración que no fuera la de condado feudal. Tras el último testamento, 1262, el condado de Barcelona siguió unido al reino de Aragón en la figura de Pedro II, hijo de Jaime y rey de Aragón y conde de Barcelona. En paralelo a las manipulaciones, se fueron construyendo otros mitos nacionales, como el de la propia señera, bandera ahora de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La cuatribarrada, propia del reino de Aragón, en tiempos de Jaime I no era ni siquiera una bandera, pues este es un concepto moderno, sino el emblema medieval de la Casa de la Corona de Aragón, otorgado por el Papa a sus vasallos.
4 barras doradas sobre fondo rojo. El origen de su vinculación con el condado Cataluña se atribuyó a la leyenda de Guifredo el Velloso, 840-897, fundador de la Casa Condal de Barcelona. Este caballero catalán habría sido herido tras socorrer a un emperador franco en la batalla. Entonces el emperador mojó sus manos en la sangre de Guifredo y trazó sobre su escudo dorado las 4 franjas. El medievalista catalán Martí de Riquer refutó la leyenda atribuyéndola a la manía de buscar orígenes místicos en la heráldica y, en concreto, a una crónica de 1555 del valenciano Pere Antón Beuter, que a su vez se habría inspirado en otro relato del castellano Hernán Mexia. Punto más relevante es el sitio de Barcelona en 1714 por parte de las tropas de Felipe V durante la Guerra de Sucesión, 1701-1715. El historiador Ricardo García Cárcel cuestiona que el pueblo catalán se alzara en armas contra los castellanos. Lo define como una lucha entre los partidarios del Borbón Felipe V y los del archiduque Carlos de los Austria. Rafael Casanova, 1660-1743, un jurista que se erigió como defensor heroico durante ese sitio, fue exaltado también en la Renaixença del siglo XIX, cuando en 1863 se le dedicó una calle y después una estatua en Barcelona, en 1888, durante la Exposición Universal. Casanova, que aparece como figura central en el cuadro de Antoni Struchibros, 11 de septiembre, enarbolando no la señera sino la bandera de Santa Eulalia que identifica a la ciudad condal, defendió la causa del archiduque Carlos, y sobrevivió a la batalla para seguir ejerciendo como hombre de leyes hasta su muerte, en 1743. Para historiadores como José Luis Corral Lafuente, la cascada de manipulaciones solo han servido para restar credibilidad al rico legado de un condado que fue soberano e influyente sin necesidad de estas falsificaciones y leyendas más acordes con los anhelos de independencia del sector catalanista. Registro de donaciones del rey. El llibre del repartiment del Regne de Valencia, actualmente conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, y que el archivero Próspero de Bofarulla falseó el siglo XIX, era el registro en el que los escribas de Jaime I anotaron las donaciones de casas o de tierras que el rey hizo a los aragoneses, catalanes, navarros, ingleses, húngaros, italianos y franceses que participaron con él en la conquista de Valencia de 1238. Los bienes repartidos habían sido previamente expropiados a los musulmanes, quienes en su mayoría huyeron hacia el sur. Por aquellas fechas se calcula que en el Reino de Valencia vivían unas 200.000 personas, mientras que los repobladores han sido cifrados por los especialistas en unos cuantos miles. El número de habitantes del reino, tras esta inmigración aragonesa y catalana, habría aumentado de esa manera un 5%. En el llibre del repartiment se puede leer la filiación del receptor de la vivienda o terreno y los bienes que se le asignan. Ante el predominio de apellidos castellanos y navarros, en 1847 Próspero de Bofarulla tachó del histórico volumen algunos asientos y los sustituyó por nombres catalanes. Y Colón nació en Cataluña. El disparate arranca no solo de los tiempos del archivero Máscaro, allá por el 1847. Hoy, 166 años después de aquello, otro catalán, Jordi Bilbendi, filólogo e investigador, toma el relevo y se presta a reescribir la historia. El autor de El Dictem Colom, Cataluña, l'Imperi y la primera colonización americana, 1492-1520, El dedo de Colón. Cataluña, el Imperio y la primera colonización americana, su último libro, sostiene que el descubridor nació en Cataluña y que partió desde el puerto de Pals, Gerona, en busca de nuevos mundos. Suya es también la teoría de que Santa Teresa fue abadesa del monasterio de Pedralbes y que Cervantes escribió el Quijote en catalán. ¿Dónde está el texto? Nadie lo sabe. Bilbendi, que se autodenomina historiador, ha admitido a El Mundo haber recibido subvención o ayuda para sus conferencias de ayuntamientos y diputaciones de CIO.